Bueno, bendiciones. Gracias a Dios por permitirnos continuar. Y Dios guarde y bendiga a todos. Estamos comenzando a transmitir en los diferentes medios sobre lo que corresponde al último tema del día de hoy. Entonces tenemos el último tema del día de hoy, que es superando las derrotas. Ese es el tema del día de hoy, superando las derrotas. Y esto, como ya muy bien sabemos, es parte de lo que hemos venido hablando con relación a lo que es los desafíos de la guerra espiritual. Ya como hemos mencionado anteriormente, la guerra espiritual tiene desafíos de los cuales nosotros debemos aprender a sobrellevar, que no son necesariamente fáciles de sobrellevar, pues se llaman desafíos. Así que vamos a orar para dar lugar a este, creo que es el último tema relacionado a los desafíos de la guerra espiritual, para luego dar paso a otros temas que el Señor Jesucristo nos permita tener. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad, misericordia, gracia y paz. Te agradecemos porque nos amas, nos sostienes, nos visitas y vivificas en la verdad. Te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero. Te agradecemos porque tu paz y tu gozo está con nosotros. Te agradecemos porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, ayúdanos a escuchar tu palabra, a estar atentos, a que se ha quitado todo estorbo y toda obra de tinieblas, y socórrenos para que tú seas nuestro pastor y rey. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy. Y como ya mencionamos, se llama Superando las derrotas. Anteriormente hablamos acerca de lo que es el tema de superando las victorias. Que ambos creo yo que son necesarias para la superación. Ahora, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de desafíos, que como vuelvo a repetir, es parte de lo que hemos venido hablando, de los desafíos de la guerra espiritual. Enfatizamos en el punto 2 del diccionario, pero vamos a decirlos todos. Es acción de desafiar. El punto 2 es situación difícil o peligrosa con la cual alguien se enfrenta. 3, contradicción aparente de un fenómeno o una ley. Entonces el 2 es el que estamos remarcando realmente con esto. Y guerra, ya hemos hablado acerca de lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante las cuales se producen diversas batallas. Lucha o disputa continuada entre personas que pueden dar lugar a actos violentos. Ok, entonces el versículo que vamos a tomar de base para hoy es Romanos 12:21, que es no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, no seas vencido de lo malo, es decir, que lo malo nos puede vencer. La idea es del apóstol Pablo indicarnos de que estemos atentos a saber cómo vencer, pero si nosotros bajamos la guardia, nos van a vencer. Por eso es la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Y también cuando hablan de la armadura de Dios, nos hablan de que es necesario la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo y estar firmes contra el día malo. Pero si nosotros no estamos firmes, si no estamos conforme a la armadura de Dios, conforme a lo que ya nos han hablado y nos han explicado durante años o meses, vamos a terminar siendo vencidos, es decir, teniendo derrotas de las cuales pues es casi seguro que vamos a tener algún tipo de derrota o ser vencidos de lo malo de alguna manera. Quisiéramos que no sucediera de esa manera, pero sí es algo que vamos a ser afectados. Si pues Dios lo permite a alguien que nunca tenga ninguna derrota, aunque pues es casi obvio que la vamos a tener de alguna manera, pero si alguien pues gracias a Dios no lo tiene, pues gloria a Dios. Pero posiblemente ya la mayoría de nosotros hemos experimentado derrotas o hemos sido vencidos por lo malo. Y esto no es necesariamente algo que solo a nosotros nos va a pasar, que no es algo que no le haya pasado a alguien que bíblicamente ya lo haya vivido. Uno de los casos muy particulares, muy enfatizados con respecto a lo que puede ser vencido, es el caso de Pedro. Realmente no quiero resaltar a Pedro como alguien o tratar mal a Pedro en su manera de vida, en su manera de ser, ya que regularmente hay mucha crítica acerca de Pedro. Más bien yo considero que Pedro es una persona admirable o digna de admirar realmente, pero que nosotros debemos verlo bien, no de una manera pues de mala o degradar a Pedro, porque sabemos muy bien de que Pedro es una persona que es un referente
o una persona que es como Cristo Jesús, y que por eso Cristo lo colocó realmente como una persona como Pedro, es decir, como una piedra pequeña, haciendo referencia a Jesús, pero en pequeño, y que pues prácticamente lo puso de una manera de liderazgo entre todos los apóstoles. Inclusive el primero de llamar era Pedro, es decir, no estoy descartando realmente a Pedro por los errores que cometió. Más bien, Pedro es una figura de aliento para todos los que cometemos errores, para todos los que hemos sido vencidos, para todos los que hemos sido derrotados, porque Pedro realmente muestra cómo ha superado todos esos errores o todas esas faltas, más que tal vez los demás apóstoles, que no se ve necesariamente que ellos del todo cometieron errores, más bien se remarca mucho los errores de Pedro. Y puedo dar ejemplos de los errores de Pedro, que vuelvo a repetir, no lo hablo para menospreciar a Pedro, sino saber de que Pedro superó cada uno de ellos. Y uno de ellos podemos mencionar cuando Pedro camina sobre las aguas. No solo el problema de ser vencido por el temor y la angustia y demás, sino que además de que él, cuando camina sobre las aguas, él aparta su vista de Cristo, y esto provoca que él se hunda. Entonces él tuvo ahí prácticamente una derrota vencido por la incredulidad, porque Jesús prácticamente le dice: ¿por qué dudaste? También podemos ver a un Pedro que tuvo una victoria a la hora de recibir la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero vemos en el mismo pasaje que de repente Pedro viene y es usado por Satanás. Prácticamente él pierde, él vencido por una hueste espiritual de la maldad, que lo toma, habla a través de él, y prácticamente le dice a Jesús que no vaya a la cruz. Y vemos que este gran error o gran falta que tuvo Pedro. Esto pues sin mencionar también el hecho de querer quitar la oreja a una persona, de decirle a Jesús de que su vida dará por él. Jesús le dice: tu vida darás por mí. Y prácticamente él niega a Jesucristo 3 veces. Entonces vemos a Pedro, y también si lo podemos ver nuevo testamentario, en el sentido de que después del Pentecostés y después de las situaciones, vemos como un Pablo termina prácticamente regañando a un Pedro, porque Pedro fue vencido por el espíritu de hipocresía, cosa que Jesucristo le dijo claramente: tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y prácticamente vemos a Pedro en el libro de Gálatas cómo es de que es regañado por Pablo, porque él ya se estaba metiendo en hipocresías, metiéndose con gentiles y metiéndose con judíos, pero cuando venían los judíos ya se apartaba de los gentiles, y ya los gentiles ya no los consideraba hermanos. Entonces vemos cómo Pedro pues sufrió muchas consecuencias, muchos errores, muchos vencimientos, pero no por eso Pedro deja de ser un enfoque de ejemplo. Realmente Pedro superó muchas de esas cosas, tanto de que si inclusive uno lee en el libro de la segunda carta, de la segunda epístola de Pedro, o inclusive la primera, se puede ver cómo él expresa el hecho del vencimiento de la persona que cae esclavo a causa del pecado, pero también él muestra cómo lograr vencer eso. Es decir, Pedro no solo, vuelvo a repetir, no solo él viene y sabe lo que pasa cuando a alguien lo vencen, no solo sabe que la situación difícil que se puede vivir con eso, sino que aún así Pedro también sabe cómo enseñar a una persona para saber cómo no caer. Cosa que tal vez no lo vemos en Pablo. Pablo no necesariamente, él habla muchas cosas, pero no es tan claro tal vez a la manera de decir: si ustedes hacen esto, esto y esto, ustedes no van a caer. Cosa que sí hace Pedro en una de sus epístolas. Pedro comienza a decir: si a la fe le agregan virtud, a la virtud le agregan dominio propio, etcétera. Dice: si ustedes hacen eso, nunca caerán. ¿Por qué creemos nosotros de que Pedro dijo eso? Porque Pedro de alguna manera tal vez dijo: bueno, ya caí en esto, o sea, cometí un error, fui vencido de lo malo, fui llevado tal vez cautivo, etcétera, pero voy a ver cómo lo soluciono. Y prácticamente Pedro logra, por así decirlo, salir adelante. Y eso es una de las características bien marcadas que podemos ver en Pedro. Menciono esto porque a veces nosotros pensamos de que por los errores que nosotros hemos cometido no podemos seguir avanzando. Pero cuando vemos a Pedro, vemos de que a pesar inclusive de los errores o cómo fue vencido Pedro, aún así Dios no descartó, Jesús no descartó a Pedro del apostolado, no descartó a Pedro del llamado. Es cierto, hay errores que se cometen, pero aún así vuelvo a repetir, Pedro no se dio por vencido, él superó sus fallas, él superó sus derrotas, él superó las cosas en las cuales fue vencido. Y por supuesto Jesús fue un claro
pilar en la restauración de Pedro y también en salir de los errores de Pedro, porque prácticamente Jesús estuvo ahí en cada aspecto, inclusive cuando negó 3 veces a Jesús, pues el primero que lo fue a buscar fue Jesús para que él entrara en un arrepentimiento y en un verdadero amor. Y no solo eso, sino que Dios le confía a sus ovejas. Dice, si me amas, cuida a mis ovejas. Entonces vemos de que podemos superar las derrotas. Tenemos ejemplos en la Biblia, en el caso de Pedro, de cómo él superó cada una de las cosas y sabiendo de que él no se separó de Jesús. Y una de las claves que dijo es, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces nosotros debemos aprender a superar las derrotas que constantemente tenemos y no echarnos al abandono realmente con las derrotas. Ya mencionamos de que conforme a esta guerra espiritual, ya sea en cuestiones individuales o grupales, cuando peleemos una batalla, si nosotros no vamos en obediencia, si nosotros vamos en imprudencia, si nosotros vamos conforme a altivez o algunas otras cosas, vamos a terminar siendo derrotados, vamos a terminar siendo vencidos, vamos a terminar siendo inclusive tal vez humillados. Pero lo importante de todo esto, que también inclusive es lo que vamos a vivir, que lo habla 1 Juan, que ahorita lo vamos a leer, dice Juan capítulo 1, perdón, 1 Juan capítulo 2, del 1 al 2, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces el apóstol Juan prácticamente habla de que nosotros como creyentes no deberíamos estar pecando, es decir, no deberíamos ser vencidos por lo malo, sino deberíamos estar constantemente venciendo, yendo de gloria en gloria o de victoria en victoria. Pero lastimosamente va a haber momentos en que el enemigo nos va a alcanzar y nos va a hacer pecar, queramos o no, porque simple y sencillamente tal vez bajamos en nuestras oraciones, tal vez nos descuidamos, tal vez no le pusimos mucha atención, etc. Entonces el apóstol Pablo claramente ya nos está hablando de que podemos pecar. Y esa es una de las primeras cosas que nos enfrentamos cuando nosotros terminamos siendo vencidos. Y es lo primero que nos topamos es la acusación. Una de las primeras cosas que va a hacer el enemigo es acusarnos. Y nosotros tenemos que, por lo tanto, siempre estar bien atentos a la palabra para que el enemigo no haga una explotación de este error que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué hablo de error? Porque regularmente nosotros, por muchas cosas que vivimos en la vida, ya sea por personas, ya sea por padres, ya sea por compañeros de trabajo, de estudio, nos inculca mucho que nosotros somos torpes, que nosotros somos inútiles, que nosotros somos X o Y cosa, que no podemos superarlo. Cosa que gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no me fue sembrada a mí en mi vida, ya que mi papá fue muy delicado en ese aspecto de inclusive enseñarnos con mi hermano que no nos dijéramos inútiles o menospreciarnos a nosotros mismos con nuestro hermano. Pero sí he visto que muchas personas pues las han tratado de que tontas, de inútiles, y eso afecta realmente en su vida cotidiana, inclusive más aún cuando ellos cometen un error. Y creo que también las personas a veces terminan siendo demasiado duras con ellos mismos, tal vez por lo mismo que se les ha sembrado, o que ellos han dejado que también se siembre en ellos. Porque ya estando en Cristo, lo primero que va a hacer el enemigo cuando fallamos es acusarnos. Es atacarnos constantemente a nuestro corazón, a nuestra mente, diciéndonos de que lo que nosotros hicimos estuvo malo, de que no servimos para nada, de que Dios nos va a rechazar, que Dios nos va a quitar de la tierra, y es tanto que nos golpea que a veces la persona no lo dice, pero ya cuando se logra soltar, la persona así comienza a gritarse a sí misma. Yo he visto personas que se gritan diciendo sí que son inútiles, que no sirven para nada. Yo lo primero que les digo, pero ¿por qué lo dicen? O sea, ¿por qué se están flagelando? ¿Por qué están permitiendo que el enemigo abuse de ellos? Y realmente es muy común, creo yo, en todo creyente cuando inicia de toparse con las acusaciones. Entonces nosotros debemos entender bien la palabra de Dios, tenemos que estar bien cuidadosos, bien atentos a lo que la Biblia dice, porque la Biblia no dice que vamos a ser impolutos y que nunca vamos a fallar. Más bien la Biblia dice que, pues, como aquí dice, escribo que para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, de que
En esta figura que está manifestando el apóstol Juan, nos está diciendo que hay un acusador o un abogado acusador y un abogado defensor. El que nos defiende es Jesús. Entonces, ¿cómo es posible de que si el enemigo nos está acusando y nos está faltando y tenemos un abogado defensor que nos está diciendo, no, hombre, si que Jesús dice prácticamente delante de Dios Padre, mira, yo di mi vida por él, tenerle misericordia, tenerle paciencia, yo di mi vida por él, yo voy a formarlo, yo lo voy a guiar, yo lo voy a educar, y prácticamente hay una defensa de Jesús adelante de Dios hacia nosotros, y aunque el enemigo nos esté acusando. Entonces no es justo, no es justo realmente, no es verdadero, no es sensato que nosotros usemos la palabra de Satanás o la palabra del enemigo para nosotros mismos golpearnos, para nosotros mismos decir que eso sí es así, de lo que el enemigo está diciendo. No es justo porque Cristo Jesús está para apoyarnos, no está para someternos a lo malo, no está para inclusive a veces tal vez regañarnos, que inclusive a veces me ha pasado que a veces uno se comporta muy duro con uno mismo y a veces Dios nos dice a nosotros, mira, no te estés autoflagelando, no te estés golpeando, no estés usando las mismas palabras que el enemigo te está diciendo para golpearte, es decir, uno no saca nada con acusarse a uno mismo. Inclusive aunque uno haya cometido un error, no es justo y no es necesario estarnos acusándonos. No es óptimo realmente esa manera de vida. Y es algo que tenemos que aprender a entender. Si no lo entendemos, vamos a quedarnos prácticamente siempre con esta batalla de acusaciones. Siempre con el hecho de nosotros golpearnos, autoinsultarnos, inclusive nosotros diciéndonos inútiles, diciéndonos tontos, que nada podemos hacer. O sea, nos estamos ministrando algo malo, de lo cual Dios, ni siquiera Jesús nos está diciendo eso. Es decir, ni siquiera Jesús nos está acusando, ni siquiera Jesús nos está insultando, ni siquiera Jesús nos está diciendo que somos tontos. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso con nosotros mismos? No tiene sentido. No tiene sentido que nosotros hagamos eso. ¿Me entiendes? Inclusive que nosotros hagamos chistes de nosotros mismos basado en ciertas características que nosotros pensamos que son verdaderas. Por ejemplo, una de las cosas que yo tenía mucho antes, inclusive cuando estaba en el Evangelio, era que yo mismo me llamaba feo. Y inclusive cuando yo bromeaba con la gente, no, es que yo soy feo. Hasta que un día sentí de parte de Dios como que me regañó diciendo, ¿por qué te estás llamando a cada rato feo? O sea, como que delante de mis ojos eres hermoso porque tienes a mi Hijo Jesucristo en ti. Entonces, ¿por qué te tienes que estar llamando feo? O por lo menos eso fue lo que yo percibí de parte de Dios, que me estaba corrigiendo. Y desde ese entonces dejé de estarme llamando una persona fea, físicamente o espiritualmente o otras cosas. Porque yo decía, bueno, uno ni siquiera ha entendido el valor o el precio que Dios ha pagado en la cruz o cómo Dios nos ve. Entonces, no es justo, no es sensato, no es correcto, no es verdadero que nosotros mismos nos estemos acusando, que nosotros mismos estemos usando las palabras del enemigo para destruirnos a nosotros mismos. Vuelvo a resaltar, no significa de que no hayamos cometido un error. Es decir, vuelvo a resaltar, lo primero que vamos a toparnos es con la acusación, pero tenemos suficiente palabra en la Biblia para hacernos entender de que Dios no nos va a acusar. Más bien Dios lo que busca es ayudarnos para salir adelante. El mismo Dios sabe que cometemos errores y Él sabe que tenemos errores. Es decir, no es sorpresa para Dios que estemos llenos de errores. Por eso la Biblia habla que nosotros somos pecadores. Es decir, que cometemos errores, porque un pecador es una persona que falla o que comete un error conforme a la verdad de Dios. Entonces no es sorpresa para Dios realmente que nosotros cometamos errores. No es sorpresa para Dios que estemos hechos un caos, pues realmente no es una sorpresa para Dios. Nosotros somos los que a veces tenemos perspectivas bien extrañas, pero lo que sí es importante resaltar es, uno, no hay que acusarnos. La Biblia nos enseña que no debemos estarnos acusando, pero que Dios nos defiende, y que también la Biblia dice que nos acerquemos con confianza del trono de la gracia. Entonces, no nos acusemos, más bien seamos bien centrados y maduros y entendamos que cometimos un error. Porque tampoco es el hecho de que nosotros digamos, no, pues como no me tengo que acusar, entonces ¿qué importa que cometí un pecado? No es el sentido. El sentido es, cometí un error, fallé, le fallé a Dios, me duele, está bien. Es como cuando uno se cae y se raspa la rodilla.
está bien, me duele, fallé, cometí un error, no hay problema. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo lo resuelvo? O sea, no me sirve a mí nada, de nada, pasarme tirado en la cama llorando, lamentándome, diciéndome que soy un tonto, que soy un bruto, o cuanta cosa y yo mismo me critique a mí mismo. No me sirve de nada estar llorando 1 año, 2 años, 3 años ahí tirado, porque no le sirve a Dios y no me sirve a mí. Al que lo único que le va a servir eso es a Satanás, o al enemigo, o al diablo, o a las entidades espirituales de maldad. A ellos sí les sirve, pero a Dios no le sirve que yo esté tirado ahí llorando ahí, lamentándome, Señor, te fallé. Más bien uno tiene que estar entendido que los tiempos son finales, y por eso el versículo que ya resalté de 1 Corintios 7, donde dice que el que tiene esposa como que no la tuviera, el que esté alegre como que no lo estuviera, y el que esté triste como que no lo estuviera, y el que goza de este mundo como que no lo gozase, porque los tiempos son finales, las cosas de este mundo pasan. Entonces nosotros, está bien si lloramos, está bien si decimos me equivoqué, lloré amargamente, así como lo hizo Pedro, pero no significa que me voy a quedar tirado. Significa que, bueno, yo acepto, cometí un error. El error vino porque dejé de orar, o el error vino porque me deleité en ese pecado, pero hubo un error que tengo que aprender a ser claro y entendido que lo cometí. También tengo que entender la fuente de ese error, es decir, si yo dejé de orar, está bien, tengo que entender, bueno, el pecado me alcanzó porque dejé de orar. La Biblia dice que aquí hay que resistir al diablo y no voy a poder resistir si no oro. Entonces claramente, bueno, sé que la caída de mi pecado fue porque dejé de orar. Entonces yo estoy siendo claro y entendido de que tengo que aprender a orar y no tengo que bajar la guardia en oración para no volver a caer en el mismo pecado. Entonces ahí yo estoy ya siendo más entendido de cómo resolver un error, y que sí cometí el error, está bien, fui culpable de eso, está bien, pero tampoco me voy a echar yo ahí a la calle a llorar, que lastimosamente vuelvo a repetir que es algo que a veces nos pasa al inicio. Pero ya entendiendo el apoyo de Dios, la misma escritura, cómo nos alimenta o nos sustenta o nos consuela, entendemos de que no es óptimo, no es verdadero que me quede ahí tirado. Más bien tengo que levantarme, hay cosas que hacer, hay una gratitud que le tengo que ofrecer a Dios, y que yo por estarme lamentando, llorando en un cuarto, en una cama, porque fallé a Dios, no le va a servir a Dios de mucho, ni siquiera tampoco me va a servir a mí. Si puedo llorar, lloro, está bien, me desahogo, ya cometí un error, fallé, sigo adelante, pero tengo que resolver un error. Segundo punto, si yo ya cometí el error, por falta de oración, tengo que ver cómo me ordeno para comenzar a orar mejor y para no volver a caer. Pero si el pecado me alcanzó porque a mí me gusta deleitarme en ese pecado, entonces yo ya tengo que confesar a Dios mi pecado y decirle, mira, Señor, cometí un error, me gusta este pecado y no quisiera hacerlo. Y es algo que tenemos que aprender también a entrar en sinceridad con Dios. Por eso dice la palabra que a Dios le gusta la verdad en lo íntimo. ¿Eso qué significa? De que si yo cometí un error, o sea, a mí me gusta un pecado, tengo que aprender a exponerlo delante y decirle a Dios, Señor, me gusta este pecado, ya no lo quiero hacer. ¿Me explico? Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados, y también tenemos que aprender a saber si un pecado nos gusta o no. ¿Por qué es importante saberlo o confesarlo? Porque es claro. Es decir, Dios ya lo sabe, o sea, Dios ya sabe, Él no es que tenga oculto los pecados. A veces nosotros en nuestra ignorancia lo que queremos hacer es, por presentarnos bien delante de Dios, queremos ocultarle a Dios nuestros pecados, y Él ya lo sabe. Él ya sabe qué pecado nos gusta y qué pecado no nos gusta. Entonces, si nosotros entendemos eso, no es que lo hagamos en arrogancia o en altivez. Es el hecho de decir, Señor, me gusta, ya no lo quiero hacer. A ti no te gusta, a ti no te agrada, a ti no te es de agrado. Necesito que me lo quite. Necesito que ya no quiero deleitarme en este pecado. Ya no quiero sentirle un deleite a esto. Por favor, quítamelo. Ayúdame a entender, a cambiar mi manera de pensar. Entonces, si vemos, estamos ya atacando una derrota a través de saber cómo me equivoqué, cómo fui derrotado, o qué estrategia usó el enemigo, porque hay estrategias que, como ya hemos hablado, el enemigo utiliza para derrumbarnos. Y si él sabe que, por ejemplo, hay un pecado que tal vez a nosotros no nos gusta, pero que nos puede alcanzar el enemigo para hacernos caer en ese pecado, porque nosotros lastimosamente cometemos el pecado y después nos sentimos re mal y decimos nosotros, pero ¿por qué pequé? ¿Por qué fue que fallé en esto? Y cuando revisamos nuestra vida de oración nos damos cuenta de que dejamos de orar. O tal vez no es que quisiéramos dejar de orar, sino que el enemigo se levantó, puso mucho trabajo, problemas familiares, tal vez si estamos estudiando provocó que tuviéramos muchas tareas. Entonces todo ese conjunto de cosas entre trabajo,
estudios, familia, otras ocupaciones que podemos tener, ocupó demasiado nuestro tiempo, que eso provocó que dejemos de orar y eso provocó que caigamos en pecado. Por eso en la Biblia, orad para no caer en tentación. Entonces, si nosotros, primero, bueno, vuelvo a repetir, primer punto, debemos entender que cometimos un pecado. No podemos negar a ese pecado diciendo, no, yo no cometí un pecado, yo estoy orando bien, yo estoy leyendo bien. Algo cometimos mal, por consecuencia nos derrotaron. La Biblia dice claramente de que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, si nosotros vamos entendiendo, vamos examinando qué está pasando en nuestra vida diaria, somos conscientes de que pecamos. Sí, pequé, me responsabilizo de eso, pero también buscamos la solución delante de Dios o delante de hermanos que tal vez tienen más sabiduría, más entendimiento, ya un camino recorrido, y le preguntamos, mira cómo salgo de este error, cómo salgo de este pecado, cómo salgo de estas derrotas continuas que el enemigo está haciendo contra mí, ¿cómo puedo hacer? O inclusive en este caso uno de los primeros problemas es cómo me quito las acusaciones de encima. Y uno tiene que hacer uso de la palabra, por lo menos de la manera que yo logré vencer en las acusaciones, era repitiendo estos pasajes, porque al principio prácticamente me echaba al abandono y decía, no, que cometí un pecado y que no valgo nada. Pero ya después entendí que eso no era óptimo, no era viable. Entonces comencé a agarrar la palabra y decía, no, la Biblia dice, como cuando cometí un pecado, ya independientemente del tipo de pecado que sea, yo decía, porque abogado tengo delante del Padre a Jesucristo. Y también el otro versículo que tomaba era, acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro en Cristo Jesús. Entonces agarraba siempre versículos y los declaraba, los decía en voz alta, diciéndole al enemigo, mira, ¿para qué me venís a acusar? Pues si el Señor ya sabe. Y agarrar otros pasajes como el de Filemón, que en el libro de Filemón prácticamente dice que él pasó de ser una persona inútil a una persona útil. Entonces yo decía, Dios me va a ser útil en Cristo Jesús. Es decir, aunque yo cometa errores, aunque yo aparentemente ahorita parezca un inútil, realmente la Biblia dice que como Onésimo voy a ser una persona útil, porque Onésimo significa una persona útil, pero lastimosamente le decían que él era un inútil. Entonces agarraba todo el conjunto de palabras que la Biblia decía, y las decía, las proclamaba, las declaraba en mi vida. Y decía, no, pues, ¿cómo va a venir el enemigo a decirme a mí que yo fallé? Si yo ya lo sé, pues, me va a acusar a mí de cosas que yo ya sé. Me va a decir cosas a mí, pero no me sirve de nada. Más bien tengo que agarrarme la palabra de Dios, porque la Biblia dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Y así peleaba y luchaba hasta el punto ahora de que ahora ya no me es necesario tal vez declarar todo eso. Cuando me vienen las palabras del enemigo, así que fallaste, que cometiste, yo le digo, está bueno, o sea, no me interesa a mí de eso, a mí me interesa cómo resolverlo. A mí me interesa cómo avanzar, cómo seguir adelante. No me sirve a mí quererme tirar una cama un día, dos o 3 días. La Biblia dice que el que esté alegre como que no lo estuviera, el que esté triste como que no lo estuviera, porque los tiempos son cortos. Entonces me agarro de la Biblia para avanzar. No, a Dios no le va a servir que yo me quede tirado. Entonces, una de las primeras cosas es luchar contra la acusación. Tenemos que avanzar en pos de ello. Segundo punto, tenemos que también, cuando logramos nosotros avanzar con las acusaciones que el enemigo nos lanza, porque llegamos a un punto donde ya vencimos, que ya decimos, bueno, o sea, de nada me sirve que ser acusado, pero sí entramos tal vez como un segundo punto donde ya entra la decepción. Es decir, el enemigo tal vez ya no le ponga atención, pero yo sí sé que fallé, yo sí sé que erré, sé que también lo pude haber evitado, evitado ese dolor o ese arrastramiento que el enemigo me pega. Entonces yo ya me decepciono porque yo realmente fui el que fallé. Tampoco es que me estoy acusando, sino que el dolor es fuerte, el dolor puede ser hasta grave. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Pues porque sigo fallando en la misma área, el mismo pecado. Las acusaciones ya quedaron ahí por otro lado, pero sí me duele saber de que estoy fallando en lo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a capturar esperanza de parte de Dios para que la decepción o esta tristeza no me consuma en desmedida. Porque a veces uno ya se queda así como que no, fallé, ya no quiero hacerlo otra vez porque voy a volver a fallar. Y ya entra uno en un sentido de que voy a cometer un error, no quiero hacerlo. Y ya es donde el Señor nos alienta, nos motiva realmente para seguir adelante. Y vuelvo a repetir, y lo he dicho a varias personas,
vamos a fallar, es decir, independientemente nos demos cuenta o no, vamos a cometer un error. Tampoco es de que vayamos allá viendo cómo cometer un error, porque no es el punto. Pero sí es el hecho de saber que vamos a fallar. Pero por eso es que debemos ser más diligentes en la oración y en la lectura de la palabra para que estos errores se reduzcan. Porque el hecho de Cristo Jesús es de que nosotros avancemos hacia la perfección. Por eso la Biblia dice: sed santo porque yo soy santo, o sed perfecto porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. También la Biblia dice que estando dispuestos a castigar toda esa obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces no podemos tan solo nosotros dejarnos guiar por nuestras carencias o entristecernos en desmedida porque estamos fallando y echarnos al abandono. Más bien tomar de la palabra de Dios, que es como un bálsamo, como un refrigerio, como una motivación, y llenarnos de esas esperanzas que la Biblia menciona para poder sobrellevar todo lo que va a acontecer en nuestras vidas. Porque hay cosas que ahorita no estamos experimentando, tal vez derrotas o tristezas, pero puede ser que en un futuro sí, no lo sabemos. Pero sí es importante comenzar a alimentar la fe, la esperanza, comenzar a alimentar el gozo del Señor en nuestras vidas, que Él es el que nos sacará del pozo de la desesperación, que Él es el que nos librará de todo eso, y entender y aprender a cambiar nuestro estado de ánimo. Y no hablo necesariamente que venga un profeta a hablarnos, porque a veces pasa, es decir, nosotros cuando estamos en un sistema tal vez pentecostal, cuando vemos de profecías, es muy común que a veces nosotros quisiéramos llegar a la iglesia y que se levante una profecía y decir: así es el Señor, siervo mío, que yo te he visto esta semana, que has estado triste. Y a veces nosotros quisiéramos ese tipo de profecías, o inclusive que alguien se acercara con nosotros y nos dijera: mira, o tal vez esperamos de una palabra de Dios de que alguien se acerque con nosotros o conocer a alguien, que esa persona nos ayude, nos alimente, nos fortalezca. O inclusive amigos que vengan y nos digan: no, mira, hacia adelante, ánimo, que no sé qué. Pero a veces no va a pasar. O sea, a veces no es que Dios lo va a permitir, porque a veces Dios no quiere que dependamos de todo eso. Él necesita que dependamos de Él y su palabra. Que vuelvo a repetirlo, yo prácticamente en mi vida, yo eso a veces esperaba cada culto. Tal vez decía: bueno, tal vez de todo esto doloroso que estoy viviendo, que tal vez Dios me hable en una profecía en la iglesia. Y ciertamente en ocasiones Dios se tomaba la bondad de hablarme en una profecía dentro de la congregación, o enviarme a alguien para que me dijera algo. Pero yo entendí de que yo ya estaba un poquito más grandecito, y de que había gente de que esa profecía que tal vez yo necesitaba y que yo quería que me hablara, tal vez la necesitaba alguien más que también estaba pasando por algo difícil. Entonces decía yo: no puedo depender yo de una profecía que se levante, no puedo depender necesariamente de que alguien venga a hablarme. Hay gente que también necesita que les digan algo en profecía. Y otras cosas que me ponía a pensar, que no era óptimo solo estar esperando que a mí me apapacharan, o que de repente viniera un hermano de otro país, o que viniera alguien que me decía, me apoyara. Más bien decía: yo soy el que tengo que apoyar a la gente. O sea, la idea de servir a Dios y de servir a los demás es apoyar a los demás, no estar esperando a mí que a mí me vengan a cuchuchar o que me vengan a amar, etcétera. Entonces ya uno comienza a tomar la palabra, entender de que no necesariamente solo que venga Dios y que me apoye, sino que Él ya me ha dado la palabra, y que yo, está bien que en algún momento me vengan a apoyar, o que me vengan a dar una palabra de aliento, o que tal vez alguien me llame, que realmente a veces no pasa que necesariamente que alguien me llame y me diga: mira, que el Señor te bendiga o que te fortalezca, porque eso a veces no pasa. Más bien a veces uno es el que llama y trae esas ministraciones a las personas. Pero sí es importante saber que la Biblia tiene mucha palabra para que nosotros cambiemos y transicionemos de esos estados de ánimo muy deprimentes que a veces tenemos por causa de nuestros errores, y transicionar a estados de ánimo para fortalecernos en una batalla y no dejarnos vencer. Y la Biblia menciona muchos pasajes que yo he utilizado para salir de esos, vuelvo a repetir, esos errores que uno se levanta en la mañana y uno dice: otra vez me voy a levantar y voy a cometer los mismos errores. ¿Me entienden? O sea, uno ya se levanta cada mañana en ciertos desánimos, o eso no tanto ahorita, creo que antes era mucho más. Y uno se levantaba ya con el hecho de que, bueno, otro día más, a pesar de uno ser creyente, porque uno estaba luchando tal vez con un pecado, estaba luchando contra un tipo de emoción o algún otro tipo de deseos que uno no alcanza, porque a veces uno se queda tanto, quiere algo, que a veces en lugar de que eso lo motive a uno para seguir, uno se frustra porque no le alcanzó. Es algo como extraño, pero
Lo que quiero dar a entender es de que tenemos suficiente palabra para levantarnos y levantarnos el ánimo. No solo esperar a que alguien venga o que el mismo Dios venga, sino que tenemos que vencer estas derrotas emocionales. Y una de las cosas que yo hacía primeramente era recitaba la Biblia con pasajes que me fortalecían, como el hecho de: este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Y era porque no podía levantarme yo a estar pasando triste todo el día. Y por esa causa, si me levantaba y decía: este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. En el sentido de, no voy a seguir triste, cometí un error, sí, pero no significa que ande cargando con esta gran tristeza encima y que pase todo el día triste, todo el día, porque Dios no se lo merece. Dios me creó este día, Dios tuvo misericordia de mí este día. No es posible que yo ande todo con el ceño fruncido o que ande triste todo el día. Me tengo que levantar el ánimo. La otra versículo que también mencionaba era el libro de Nehemías, donde dice: ¿por qué estáis tristes? Porque día santo es este. Y bebed de las grosuras de la tierra y comed y demás. Entonces repetía el versículo que también dice: porque él ha cambiado mi lamento en baile, ha desatado mi silicio y me ha ceñido de alegría. O el otro pasaje dice que a la noche está la tristeza, pero al otro día vendrá la alegría. Hay otro pasaje que dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla y de pronto volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces yo me llenaba de la palabra de esperanza para salir de ese estado de derrota, de tristeza y de dolor y de los múltiples errores que uno comete, para salir adelante y seguir avanzando en esta obra espiritual, en estas batallas espirituales, porque no es importante nuestra tristeza en sí mismo. No le tenemos que estar dando valor a eso, porque los tiempos son cortos. Es más bien darle una mayor importancia al gozo, a la esperanza, a lo que Dios espera de mí, que ponerle atención a todo eso. Y con eso vamos a poder superar esas derrotas emocionales por causa de nuestros errores, fracasos o algunas otras cosas que están ahí, y avanzar y seguir adelante y decirle a la tristeza o a todo eso que el enemigo quiere meter, que se largue de nuestra vida, porque no sirve. Pero lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Y por supuesto Dios en eso nos va a dar apoyos, nos va a dar muchas cosas, porque en esas batallas donde uno quería salir de esas tristezas y demás a causa de la cantidad de faltas que uno cometía, también le daba a Dios a uno un cántico nuevo. Por lo menos a mí, en ese pasaje que decía: este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Me recuerdo que me dio cántico nuevo basado en eso. Yo cantaba, y inclusive a veces me daba cánticos de otros libros de la Biblia, y yo los cantaba y me fortalecían tanto para sobresalir o sobrellevar esas tristezas, o inclusive uno tomar un tiempo delante de Dios para cantarle salmos o otras cuestiones, y decirle no a la tristeza, decirle no a los problemas, decirle no al ya cometió otro error. Me explico. Y ser más fuertes y valientes y no dejar que eso suceda. Inclusive Dios nos va a atesorar más con estas actitudes, porque me ha pasado que yo llegaba a veces a la iglesia devastado por que tal vez a veces perdía exámenes en la universidad, o tal vez perdía el curso de la universidad, y llegaba yo devastado porque otra vez fallé. Ya es tercera vez que pierdo el mismo curso. Que a veces es difícil en la universidad, que uno a veces se desvela, estudia, tal vez inclusive deja de ir a la iglesia con tal de entregar un proyecto, o tal vez no es que deja de ir a la iglesia, sino que uno tal vez quisiera servirle a Dios, pero no puede porque está metido en el en temas de la universidad, para que de repente uno venga y termine perdiendo el curso 3 veces, y uno otra vez: mira, Señor, ayúdame, ya perdí 2 o 3 veces este mismo curso. Y uno está dolido realmente porque no pudo avanzar. Y esto estamos hablando en otros aspectos también, como familia, trabajo y otras cosas que a veces también uno comete errores. Tal vez inclusive puede ser que le faltó uno al cliente, ¿va? Que tal vez dijo algo que no era el cliente. También uno a veces se sobrepasa con sus palabras, y ahí lo andan regañando a todo el mundo a uno. Pero es importante saber de que no sirve de nada echarme el abandono. Por eso hablaba de primero las acusaciones. Ya logré vencer la acusación, pero ahora tengo que lograr vencer las tristezas, estos fracasos y demás que ya afectan emocionalmente. Pero que la misma palabra nos va a ayudar. Pero también nosotros, bueno, estamos tristes, pero alabar a Dios con todo el corazón. O sea, no importa que ande yo con esta carga emocional de dolor. O sea, no sirve para nada. Más bien lo que sí sirve
es de que en ese momento yo pueda alabar a Dios con todo el corazón y el mismo Dios va a recompensar ese esfuerzo porque nos va a decir, bueno, me estás alabando en tu dolor, me estás alabando en tu tristeza, por eso te voy a ungir con óleo de alegría más que a tus hermanos. Y a mí me pasó prácticamente en esas situaciones difíciles, alabarle a Dios. Dios realmente se agrada. Yo lo viví y me recuerdo muy bien que después de una situación muy difícil, que ya ni me recuerdo ni por qué era, pero que sí sentía mucho dolor, le alabé a Dios a pesar de mi dolor, con lágrimas en los ojos. Y recuerdo que una persona se acercó a mí y me dijo, así dice el Señor, por cuanto, por cuanto en tu tristeza, en tu dolor, te regocijaste en mí, te alegraste. Y me dio otras cosas que ahorita no me recuerdo muy bien, pero me decía que se agradaba y que también pues me iba a dar varias cosas a causa de hacerlo, porque lo antepuse a él ante cualquier otra cosa. Y ya realmente eso es, Dios valora mucho eso, que nosotros nos estemos dando a él a pesar de todo lo que estemos viviendo y pasando y estamos superando nuestras emociones, poniendo a Dios sobre nuestras emociones, sobre nuestro dolor o tristeza, porque a veces nosotros valoramos tanto cosas tan insignificantes en este mundo, en esta tierra, pero que en el proceso de madurez Dios nos va enseñando que realmente no valen, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo claramente menciona de teniendo todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Entonces ya después nos vamos a dar cuenta que eso no servía, o sea, por gusto estaba llorando, por gusto estaba entristeciéndome por ese tipo de cosas, pero Dios va formando y dando aliento a nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a superar no solo las acusaciones, lo segundo, no solo el hecho de los problemas emocionales que nos va a causar inclusive los errores o los vencimientos que pasa. Y el otro punto también a remarcar con poder superar las derrotas es también superar el hecho de las tinieblas que hay en uno. Es decir, cuando uno peca realmente se está llenando de tinieblas. Y el problema aquí es el acercamiento a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros que no se acerca a las personas a la luz porque sus obras son malas. Entonces el problema de ser derrotados es de que a veces nos cuesta después acercarnos a Dios, porque como estamos vencidos, estamos bueno, si no hemos superado las acusaciones con las acusaciones del enemigo, imagínense, o sea, las acusaciones más las tristezas, más el sistema de que no me quiero acercar porque pequé y si me acerco voy a ser expuesto a la verdad y a la luz y la luz me va a pegar y me va a sentir avergonzado como lo hizo Adán y Eva y lastimosamente no me voy a sentir grato delante de Dios estando en su presencia porque pequé. Entonces la gente a veces lo que hacemos es separarnos y tener menos comunión con Dios. Entonces caemos en derrotas continuas, es decir, la derrota que tuvimos en un momento que caímos en pecado se vuelve peor porque en lugar de acercarnos a Dios estamos cayendo en otros hoyos, en otros pecados, porque no nos queremos acercar a Dios porque eso provoca que nos podamos sentir regañados. Si nosotros logramos entender de que si a pesar de que pecamos, no lo hablo en arrogancia, no lo hablo en altivez, sino en el hecho de saber de que tenemos un socorro en Cristo Jesús, que en lugar de alejarnos de Él, nos acercamos diciendo, Señor, ayúdame, mira, estoy cometiendo este error, este pecado, y me siento avergonzado, pero aquí estoy. Entonces, si nosotros logramos superar eso va a ser una gran victoria realmente para superar las derrotas, porque nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que tal Dios me pueda regañar, inclusive me pueda castigar, pero realmente estoy confiando en Él, porque uno se está exponiendo una debilidad delante de Él y es algo que también Dios creo que va a valora bastante en el sentido de que, Señor, mira, me equivoqué, aquí estoy, no me voy a alejar, más bien me voy a acercar. Que inclusive recuerdo muy bien de que una de las primeras cosas que viví en el Evangelio fue eso, acerca de una persona que yo conocía. Y él, estamos en la iglesia, y yo le dije, mira, no te vas a acercar con nosotros a danzar. Y él me dijo, no, me estoy autocastigando porque como cometí un pecado, entonces me estoy castigando en no alabar a Dios, decía él. Y yo decía, qué raro su sistema en ese momento, ¿verdad? Es que raro de hacer eso, debería ser lo contrario. Pero eso pasa mucho en la mentalidad de la gente, en el sentido de que me siento mal, no me acerco. Cometí un error, no me acerco. Y yo he visto gente que a veces
Yo le digo, mira, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Es que como me sentía mal o como cometí un error, entonces no voy a la iglesia. Porque cometí un error. Yo le decía, pero realmente ir a la iglesia sirve para eso, porque le decían, tú no sabes, si tú te acercas a la iglesia, Dios te puede hablar a través de la prédica. Dios a través de la prédica te puede levantar el ánimo. Dios a través de la prédica te puede decir, mira, hijo mío o hijo pródigo, vení, ¿verdad? Y hasta que no entendamos esta relación o esta revelación que pasó con el hijo pródigo, que él dijo, bueno, tantas cosas comí ahí en la casa de mi padre, me voy a levantar y iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Entonces nosotros de igual manera a veces pasa lo mismo, como nosotros tenemos un problema de que si nos sentimos fracasados y demás, inclusive pasa con la familia, tal vez no nos queremos acercar porque hemos fallado tanto y nos sentimos avergonzados. Eso pasa con un Dios, pero a diferencia de Dios o nuestra familia o amigos, Dios no nos va a juzgar de una mala manera, o Dios no nos va a venir y decir, quítate de aquí, inútil. No, el Dios no va a hacer eso, pues. O sea, Dios lo que realmente necesita y requiere de nosotros es de que seamos como Jesucristo. Y el que, como dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, no concluirá hasta acabarla. Entonces, es ilógico pensar de que Dios nos va a rechazar. O a veces cuando miramos a Saúl, que Dios rechazó a Saúl y otras cosas, automáticamente entra el sistema de acusación y nos dice, no, es que mira que parece Saúl, y uno ya se comienza a apartar y no, es que me voy al infierno, y uno ya entra en ese sistema de acusación. Realmente debemos ser bien formados y fortalecidos en la fe a través de la Biblia, y vemos de que Dios no es que ande desechando a la gente porque sí. Si desechó a alguien es porque realmente esa persona se sobrepasó de lo que correspondía al error. Son grados muy específicos o muy maduros. Por ejemplo, en el caso de Saúl, Dios claramente habló con Saúl ciertas cosas de manera clara y específica, y que él tenía el poder y la capacidad para hacerlo y no lo hizo. Entonces su gravedad de pecado era muy amplia. No era como el hecho de que él quería huir del pecado y de repente lo alcanzó, sino que él, sabiendo que algo era malo, sabiendo el conocimiento de las cosas, él aún así lo hizo. Y eso podemos verlo con otros casos, pues aparte de que pues no necesariamente fue que Dios recogió a Saúl porque él realmente quería recoger a Saúl, sino que era porque el pueblo lo quería. Bueno, el pueblo quiere a alguien como tú, vamos a colocarte. Pero si vemos a David, que él cometió muchos errores también, o sea, David no fue que no cometió errores, pero vemos cómo Dios rescata a David y cómo lo ayuda, y no solo a David, sino que toda su genealogía, que a pesar de que cometieron errores, Dios cimentó su pacto con David, y a pesar de los errores de los hijos, Dios mantuvo el pacto con David de tener una lámpara y un trono eterno para David. Y también otras cosas pues que han pasado con otras personas. O sea, no es que uno ande buscando pecar, porque aparte es que uno ande buscando pecar, y aparte es que uno no quiera pecar y de repente el pecado lo alcance. Pero lo importante es no apartarnos de la presencia de Dios, no dejar de orar a pesar de los errores que cometemos, porque realmente lo que nos va a librar de seguir cometiendo pecados o errores es la oración y el conocimiento de la palabra, porque a veces nosotros cometemos pecados por ignorancia, y eso es lo que dice prácticamente el apóstol Pablo, si nos toman en el 1 Timoteo, porque dice que él fue perseguidor de la iglesia, injuriador y demás, por ignorancia, es decir, él ignoraba las cosas de Dios. Él ignoraba muchas cosas, y esas ignorancias los llevó a ser perseguidor de la iglesia, injuriador, a hacer que las personas blasfemaran. Pero si nosotros leemos la palabra, si nos dejamos instruir por nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro Jesucristo, aquel que nos enseña, o por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y leemos la palabra, nos va a enseñar que hay cosas que no son correctas. Y por consecuencia decimos, bueno, ok, todo este tiempo he estado cometiendo este error. De esta manera, la Biblia me está diciendo a mí que esto es un error, y también me está diciendo cómo arreglo este error. Entonces el mismo Espíritu de Dios y la misma palabra de Dios nos van a ayudar a saber cómo corregir los errores. No es que nos quedemos con los errores, a menos que seamos necios, porque el espíritu de necedad nos va a llevar a hacer lo mismo, y por eso tenemos que orar a Dios para que nos libre de la necedad. Y segundo, es el caso o el hecho de que también tenemos que nosotros reflexionar sobre los errores, y personas inteligentes. Una persona inteligente lo que hace es corregir los errores. Entonces, por eso claramente siempre le digo a la persona, o por lo menos las personas más o menos que me conocen, es: no nos enfoquemos en el error, encontremos una solución. El problema no es problema, diría un cantante por ahí, sino el punto es encontrar la solución. Inclusive en cuestiones de tipo profesional, cuando uno trabaja, o por lo menos en las empresas donde yo he estado,
El punto es, siempre cuando había un error que era productivo, inclusive que en mi caso que he trabajado en banca, los errores son resolverlos ya porque hay un sistema bancario que se está ejecutando y no tiene que haber pérdidas de dinero. Entonces es algo así como que hay que resolverlo ya, pero ese resolver ya significa primero quién fue el que cometió el error, quién puso esto en producción, quién puso esto para que se estuviera ejecutando en ese momento. Entonces a veces uno lastimosamente tiene que levantar la mano y dice yo cometí el error, yo lo hice, ¿verdad? Y eso sirve para saber dónde estuvo el problema y dónde resolverlo, porque si nadie sabe qué se hizo, ¿cómo se va a resolver? Pero si dice, bueno, ¿quién fue? Fui yo. Ok, ¿qué hiciste? Ah, yo puse esto en este lugar. Ah, ok, está bien, ¿verdad? O sea, se entiende de que tal vez se hizo una mejora, se hizo un cambio, que inclusive lo probaron las personas y salió a producción y funcionó, y por algún momento estaba funcionando bien, pero luego de, qué sé yo, de un millón de transacciones falló. Ok, ya, por lo menos ya sabemos el error y cómo resolverlo. Pero si de repente yo que cometí el error me voy de vacaciones, va a haber un gran lapso en lo que las personas identifican quién fue, cómo fue, por qué fue. Pero si ya se identifica bien claramente, bueno, cometí este error, fue por esto, pasó esto y esto y esto, por lo cual lo cometí, ya es muy fácil resolverlo, por lo menos saber cuál fue el error e inclusive investigarlo en internet, porque tal vez uno no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces, por esa razón nosotros en los errores que cometemos, en las derrotas que tenemos que asimilar bien cuál fue el error que cometimos, qué fue lo que abrió la puerta, qué fue lo que estamos errando cometiendo estos errores para poder resolverlos. No sirve acusarnos, no sirve lamentarnos en desmedida y no sirve inclusive no apartarnos de Dios. Pero también una de las cosas que nos va a ayudar bastante para poder sobrellevar todo esto es llenarnos de la palabra, el conocimiento de la esperanza de Dios. Porque eso lo habla prácticamente en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando habla acerca de por qué Jesús logró sobrellevar todo lo que logró sobrellevar. En el sentido de que Jesús no fue derrotado, pero sí padeció muchas cosas. Es decir, Él fue crucificado, fue golpeado, traicionado. Fueron muchas cosas que le pudieron haber causado un tipo de dolor, porque, es decir, tiene a 12 apóstoles y discípulos que lo siguieron a él por 3 años y medio, y de que de la nada, por una persecución hacia él, todos lo abandonan. Eso no es muy alentador, por así llamarlo. El segundo punto es de que tampoco es que su mamá y demás estuvieron pegados a él, lo estuvieron viendo de lejos, pero tampoco es que recibieron apoyo, por así decirlo, la mamá o el papá o algunas otras, o sus hermanos. Podemos ver a Jesús también que fue golpeado, humillado, juzgado mal por Herodes y por otra gente. Un pueblo al cual él estuvo predicando, un pueblo al cual pues se estuvo manifestando. Prácticamente lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. También vemos el caso que pues Jesús, prácticamente el Padre lo abandona porque se convirtió en pecado en ese momento. Y por eso dice Lili lama sabactani. Y hay un montón de cantidades de las cuales Jesús tuvo que pasar. Pero la Biblia dice claramente en Hebreos 12:2, dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció lo oprobio. Es decir, que lo que llevó a Jesús para poder sobrellevar todos esos dolores, todas esas traiciones, todas esas desánimos o cuanta cosa pudo haber pasado Jesús emocionalmente en la cruz, lo logró a través de tener algo mucho mayor de valor en su perspectiva de esperanza. Digo esto porque la manera de poder superar las cosas es a través de las esperanzas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos las esperanzas bien fuertes, a pesar de que cometamos errores, vamos a saber de que nos espera esa esperanza. Inclusive lo menciona, creo yo que es el apóstol, lo menciona David, cuando dice, no estaré conforme hasta que no despierta tu semejanza. Es decir, no importa lo que pase, yo lo que necesito es despertar la semejanza de Jesús. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es estar bajo esa esperanza, alimentando la esperanza de la salvación. Y entonces cuando uno ya viene y comete un error, dice, bueno, me voy a levantar porque hay algo que me espera. Me voy a salir de esta derrota porque hay algo que me está esperando, que es mucho mayor de lo que yo soy. Es mucho mayor de lo que yo pienso, es mucho mayor de lo que la gente piensa. Y esto me va a ayudar a avanzar porque es mucho más grande que yo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, el que esté alegre como que no lo estuviera y el que esté triste como que no lo estuviera,
porque el tiempo es corto. Es decir, hay cosas más grandes que yo, hay más cosas más grandes que mis sentimientos, que mis emociones, que mi dolor, que mi decepción. Hay cosas más grandes que todo eso, y es simple y sencillamente la venida del Hijo de Dios. Es la esperanza del arrebatamiento, la esperanza de que va a haber un cambio dimensional totalmente, a un cambio de siglo, donde el que va a reinar es Dios Padre y su Hijo Jesucristo, y que ya no va a haber más llanto ni dolor, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y basado en esa esperanza yo camino. Hay algo más allá de lo que yo puedo, y que yo voy a ser galardonado a causa de superar todas estas adversidades. Y por lógica yo no me voy a quedar tirado, a pesar de que a veces hay cosas que me duelen. Personalmente yo vivo cosas de que me decepciono, me duelen, y yo paro tal vez un día y digo yo, bueno, no puedo andar cargando con este dolor, con esta tristeza, porque los tiempos son cortos. Mañana me puede agarrar Cristo Jesús en su venida, o mañana alguien va a necesitar de mí, y yo no puedo andar ahí tirado llorando porque hay otra gente que también lo está pasando y no tiene nadie quien le hable. Por lo menos yo ya conozco la palabra, yo ya conozco que tengo un Dios, yo ya conozco que tengo un Salvador, que aunque nadie me levante el ánimo, que aunque nadie tal vez esté viendo, o tal vez yo no le estoy contando, pero por lo menos yo sé que tengo un Dios vivo que me fortalece y que me vivifica. Pero que hay otra persona allá afuera que no conoce un Dios, no sabe de Dios, no tiene esperanza, no está en nada, y que si yo me paso en el cuarto, tirado, llorando, no voy a poder ayudar a esa persona que está allá afuera. Entonces yo tengo que agarrar fuerzas de flaqueza, como la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, y saber de que estoy bajo un servicio de parte de Dios, y no me puedo dar el lujo de estar tirado, derrotado. No me puedo dar ese lujo de quedarme una semana, dos meses tirado en la cama llorando porque cometí un error, porque no voy a poder ayudar a aquellos que necesitan de la palabra de Dios, a aquellos que necesitan de salvación, a aquellos que no la tienen, a aquellos que no pueden reposar día tras día porque no tienen una esperanza. Inclusive hay gente que también dice que llora todos los días antes de ir a dormir porque no tiene ninguna esperanza, una razón de vida o razón de ser. Y si yo me pongo a llorar igual que ellos, porque ellos no tienen esperanza, pero yo tengo una esperanza bienaventurada llamada Jesucristo, no es justo de parte mía hacer eso. Entonces yo tengo que agarrar fuerza y decir, bueno, tengo que tirar todo aquí, las derrotas, tristezas y demás, volverme a levantar, volverme a agarrar mis armas y volver a pelear. Si soy derrotado, no importa, voy a volver a levantar y volver a pelear. Pero una cosa es necesaria: llevar el Evangelio a toda la criatura para la esperanza de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, superemos las derrotas independientes. Yo no sé qué derrotas ha vivido cada quien, yo no sé qué debilidades o tristezas o acusaciones, pero sí sé una cosa: que Jesucristo es nuestra esperanza, que en su palabra tenemos palabras de consolación, de fortaleza, de poder y demás para avanzar, y que debemos hacer uso de ellas y no echarnos al abandono, con todo respeto, porque yo ya lo he vivido, sino agarrar todas las armas de luz, todo lo que corresponde a la verdad, toda esa esperanza. Y pues si es difícil lo que estamos viendo, meternos en oración. Realmente la presencia misma de Dios nos va a fortalecer en oración para sacarnos de toda aflicción, sacarnos de toda tristeza, como la palabra dice: el que esté afligido, ore. Pero hacerlo, me explico, no es solo el hecho de que estar ahí tirado y nosotros no orar ni hacer nada. Y puede parecer que mis palabras pueden sonar fuertes, pero necesario es que nosotros superemos todas estas derrotas. Necesario es de que tomemos las armas de nuestra milicia y entendamos de que hay cosas más grandes que nosotros, más grandes que mis sentimientos, más grandes que mis pensamientos, y que tengo que desechar esos pensamientos y tirarlos a un lado. Como la Biblia dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Es decir, si yo tengo una tristeza porque fallé, porque cometí un error, pero eso no me edifica, eso no me da a una manifestación de Cristo Jesús en mi vida, no me sirve de nada y mejor lo tiro. Y eso es aprender a administrar los pensamientos y agarrarnos y avanzar a un verdadero pensamiento que Jesús nos da. Y uno a aferrarse a eso, ¿me entiendes? Yo lo digo, vuelvo a repetir, porque yo he vivido cosas que a mí me han dolido y que inclusive yo he dejado sueños, si lo queremos llamar así, o deseos que quería tener en esta vida, y Dios me ha dado la oportunidad de decirles no a eso, y que tal vez pudiera yo tener la oportunidad de llorar por así decirlo, eso que dejé, como la Biblia menciona,
Pero me agarré la palabra que dice, el que esté alegre como que no lo estuviera, y el que esté triste como no lo que estuviera, porque el tiempo es corto. Entonces, avancemos, aliento a cada uno a que se tome la libertad de leer la Biblia, porque la Biblia dice que en la multitud de palabras, Dios consuela con multitud de palabras, y si leemos más la palabra nos va a consolar más. Y también saber que tenemos una esperanza bienaventurada en Cristo Jesús, tenemos al Dios de nuestra consolación y que Él va a seguir continuando obrando en nuestra vida, que Él no nos ha dejado desamparados. La única manera que Él nos va a dejar desamparados es que nosotros nos muramos realmente y que tal vez que alguien se vaya al infierno por su degradación de pecados, por así decirlo. Pero mientras haya vida, Dios está ahí obrando y esperando que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él, esperando que nosotros creamos a su palabra y que nosotros hagamos uso de ella, ya que la misma Biblia dice que su palabra es como espada de dos filos, que traspasa las coyunturas de los tuétanos. Entonces creamos a la palabra de Dios, creamos a lo que Él hará en nosotros, aunque no lo estemos viendo, pero la Biblia por eso dice que es por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos errores, tenemos cosas ahorita que tenemos que arreglar y componer, pero no nos debemos dar por vencidos. Más bien hay una esperanza mucho más allá, que Él ya prometió, que el que comenzó la buena obra la concluirá. Así que vayamos sobre esa esperanza, llenemos nuestro corazón de la palabra de la esperanza de Dios, del amor de Dios, saber de que, como dice la Escritura, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, sino que Él nos hará más que vencedores en Él, y tenemos esa esperanza de que si vencemos vamos a recibir galardón. Así que no podemos quedarnos tirados, no podemos quedarnos ahí, y avancemos, no nos conformemos inclusive a los errores cometidos, sino avancemos. Si no podemos, pidamos ayuda, vayamos con alguien, pastor o alguien que sepa de administraciones o liberación o demás, para que si no podemos hacerlo, busquemos ayuda y oremos, y inclusive el Señor mismo puede enviar ayuda, como dice la Biblia, Él envió ayuda desde el santuario y nos va a ayudar a superar cada cosa, ya sea por la misma palabra, por su mismo espíritu, o por personas que ya han superado, ya han sido guiadas, ya han sido llevadas a la verdad y nos van a ayudar a vencer a nosotros. Entonces Dios los bendiga, vamos a finalizar con esto, y que Dios les pueda ayudar a superar cada una de las derrotas, ya sea que tengan o que vayan a tener, y esperamos en Dios que nunca tengan derrotas en Cristo Jesús, sino que cada día sean más que vencedores. Vamos a orar para finalizar y entregarle a este tiempo a nuestro amado Salvador y Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque ya has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Nos has permitido hoy a conocer de tu verdad y poder aprender de ella. Ayúdanos por favor a fortalecernos a través de la palabra, a pedir de tu socorro, de tu ayuda, a entender que hay cosas mucho mayores que nosotros, y que debemos aferrarnos a ellas como el gozo puesto delante de ti, que fue lo que le vivió prácticamente Jesucristo, y lo que manifestó el apóstol Pablo en Romanos cuando dice: porque las aflicciones de este tiempo no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Y saber de que podemos superar cada cosa que nos van a acontecer, a pesar de que podemos fallar 1 o 2 o 3, 4 o 5 veces, pero también tú nos ayudarás a aprender de los errores, y que también nos brindarás sabiduría e inteligencia para poder superar todas estas derrotas. Y que si hay algo que nos puede estar manteniendo ahí estancados, tú abrirás nuestros ojos, tú tendrás misericordia de nosotros. Inclusive yo oro por las personas para que les puedas dar de la fortaleza y la formación que necesitan para poder seguir adelante. Te agradecemos por escucharnos, Padre, por ampararnos, y te pedimos que des fuerzas al cansado, que envíes palabras de aliento a través de tus siervos, aquellos que llevan la palabra de verdad, para que puedan recibir esa palabra de consolación, esa abundancia de palabra para recibir consuelo, esa abundancia de tu Espíritu Santo para que sean levantados, así como Ezequiel dice que a través de tu Espíritu lo pusiste en pie. Así que te pido, Padre, para que envíes tu luz y tu salvación, para que todo aquel que necesite de esta palabra de aliento, o que necesite palabra de consuelo, o que necesite palabra de exhortación, que así sea, para que él salga de cualquier derrota y pueda superarla en Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos, y también libre a cada uno de acusaciones, recordándoles y sabiendo, Padre, que tú eres aquel que ha puesto a Jesucristo para interceder por nosotros y para ser liberados de la acusación del enemigo, porque tenemos un defensor grande en los cielos y podemos acercarnos con confianza. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos, Dios los fortalezca y los establezca en la verdad y los guíe cada día. Gracias